¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Mayra Rolaiser, soy ingeniera agrónoma, consultora del programa Crecer Cooperando en la provincia de Misiones. En este video les voy a conversar sobre prácticas de conservación de suelo. Vamos a ver por qué son importantes estas prácticas. Vamos a ver qué es la erosión y cuáles son aquellas prácticas para evitarla, como los cultivos de cobertura, la rotación y las curvas de nivel. ¿Por qué es importante que adoptemos prácticas de conservación de suelos? Bueno, el suelo es el capital del productor donde se sustenta toda su producción. Los cultivos se nutren a partir del suelo. Misiones tiene características agroecológicas que, si no adoptamos estas prácticas de conservación, van a favorecer a la erosión hídrica, por ende a la pérdida de este capital que tiene el productor, que es el suelo. Entonces, todas las prácticas de conservación de suelo nos van a llevar a dos objetivos, que es la protección de la capa arable y aumentar la infiltración del agua en el suelo. Por eso vamos a hablar de la erosión. Entonces, ¿qué es la erosión? Es el desprendimiento y posterior arrastre de partículas finas. Este desprendimiento y arrastre de las partículas del suelo se puede dar por acción del agua de lluvia o por la acción del viento. En Misiones, por sus características agroecológicas, esto es régimen pluviométrico y la topografía, lo que más incide es la erosión hídrica. Entonces, los tipos de erosión hídrica tenemos el salpique, que por el impacto de las gotas de lluvia en un suelo descubierto, las partículas se desplazan distancias cortas. Después tenemos la erosión en surco. El agua de lluvia se va concentrando en pequeñas depresiones formando una corriente, y esta corriente luego va a ir arrastrando pequeñas partículas del suelo formando zanjas o surcos. La erosión laminar ocurre cuando la cantidad de agua caída en el suelo por la lluvia excede la capacidad de infiltración del agua. La infiltración es la capacidad de absorción que tiene ese suelo. Entonces, cuando esa capacidad ya está saturada, queda agua en superficie, es decir, no infiltra más agua y se forma una lámina delgada de agua. Y esa lámina de agua lo que hace después, favorecido por las pendientes, arrastra suelo. Otro tipo de erosión hídrica es la remoción en masa, que también, como dice su nombre, se desplaza una considerable masa de suelo y roca que es favorecido por la gravedad. Esto se da más que nada en zonas montañosas. Y la erosión de cárcavas, que es la más grave, o sí, la más grave de las erosiones hídricas, es cuando hay una mayor concentración del escurrimiento, se van formando surcos que van a concluir en un mismo surco, que es una zanja o la cárcava propiamente dicha. Acá les voy a mostrar ejemplos. Como ven, acá hay una cárcava que está alimentado por diferentes surcos, como aquí. ¿Ven? Esto es en Misiones. Aquí ven, estos surcos van alimentando la cárcava. Esto, si no se controla, puede llegar a ocasionar grandes pérdidas. Y aquí todo este suelo se nos va al río o al arroyo. Esta erosión que se ve aquí es erosión laminar, la que les dije, que bueno, empieza a escurrir y arrastrar partículas de suelo. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a evitar la erosión y todos estos problemas que vemos acá? Con prácticas de conservación. ¿Cuáles son esas prácticas de conservación? Cultivos de cobertura. Los cultivos de cobertura nos van a ayudar a reducir la pérdida de agua, a la vez que nos va a aportar nutrientes a medida que se van descomponiendo. Este aporte de nutrientes y descomposición de materia orgánica lo que va a hacer es mejorar nuestra estructura de suelo, y a la vez va a competir con las malezas, disminuyendo su aparición, y a lo largo del tiempo, al ir disminuyendo la aparición de malezas, perdón, lo que va a hacer es reducirnos los costos de limpieza. Y los abonos verdes, el material vegetal,
verde, que pueden ser ramas, hojas, que no está descompuesto para después incorporarlo como abono a la capa superficial del suelo. Entonces se le dice abono verde a varias clases de leguminosas que se usan para abonar el suelo y los más comunes acá en la zona son el maní forrajero, el lupino, entre otros. Entonces el objetivo de los abonos verdes y de los cultivos de cobertura es no dejar descubierto el suelo. Otra práctica de conservación de suelo es la rotación de cultivos. ¿Y qué entendemos por rotación de cultivos? Es el orden en que sembramos varios cultivos, uno tras otro, a lo largo del tiempo en una misma área y un terreno. Entonces, para hacer una correcta rotación de cultivo, hay que tener en cuenta que tenemos que rotar cultivos de diferentes familias y en nuestra secuencia de rotación tenemos que incorporar una leguminosa. Esta leguminosa lo que nos va a hacer es incorporar nitrógeno al suelo. También tenemos que considerar qué tipo de aprovechamiento de ese cultivo tiene, su sistema radicular, follaje, qué rastrojos nos va a dejar y bueno, la fijación de nitrógeno. Aquí, como vemos, es un cultivo de maíz sobre un rastrojo que se ve de avena, parece. Aquí tenemos mandioca sembrada sobre un rastrojo de avena. Y bueno, lo importante de la rotación de cultivos es tratar de rotar diferentes familias. Podemos hacer mandioca, maíz, una leguminosa, después avena y mandioca. También lo que nos va a evitar la rotación de cultivos es la propagación de enfermedades. Bueno, otra práctica de conservación de suelos es el diseño marcado y trazado de las curvas de nivel. ¿Qué objetivos tiene? Bueno, el objetivo principal es reducir la erosión del suelo, aumentar la infiltración del agua en el suelo para que este agua pueda ser aprovechada por los cultivos, disminuir el volumen de agua de escurrimiento que llega a aguas abajo o pendiente abajo, disminuir la velocidad erosiva del agua superficial que escurre y con esto reducir el contenido de sedimentos, o sea, de suelo en las aguas de correntía. Y bueno, lo que nos va a hacer es mejorar la superficie de los terrenos acondicionándolas para las labores agrícolas. Les voy a mostrar aquí, hay de un trabajo que se hizo aquí en Misiones, cómo se ve que hay erosión en surcos, porque el suelo está descubierto. Se diseñó, las curvas se marcó y se plantó un cultivo de cobertura entonces. Y aquí tenemos rastrojo muerto, ¿no? Entonces, lo importante para poder conservar nuestro suelo es aplicar estas prácticas. Disminuir la velocidad del agua de escorrentía, mantener el suelo cubierto y diseñar diseñar curvas y marcado de curvas de nivel. Aquí tenemos un cultivo de mandioca en curvas de nivel. Lo que le falta a este cultivo es el suelo cubierto. Y bueno, con todas estas prácticas vamos a conservar nuestro mayor recurso, que es el suelo. Desde ya le agradezco por su tiempo y espero que este video les haya servido. Aquí le dejo la bibliografía si desean consultarla. Esta bibliografía va a estar en esta página www.fundacioncredicop.com.ar, que les invito a que la visiten para que puedan ver este video y muchos otros que pueden ser de su interés.